Hay varias opciones por rangos, range index. Bueno, realmente este no es el dos, ¿verdad? El primero sería, de todas maneras, acceso directo, unique index, range index, nested loops, ciclos anidados para dos tablas usando índices, y así me voy. Los nombres no se preocupen, ¿vale? Yo solo se los estoy poniendo por ejemplo, lo que quiero que capten es el concepto. ¿Cuál es la peor opción para ir a traer un dato? Full text. Full scan, que es una búsqueda secuenciada. En el peor de los casos tengo que leerlo todo, ¿sí? A eso en base de datos se le llama full scan, full table scan. Esto es lo peor que yo tengo, que sería el número n, dependiendo de cada DBMS. Oracle, el optimizador por reglas de Oracle maneja 14. Si por ser anda por ahí más o menos, son 12. Más o menos están ahí. Estas reglas ya están fijas. Entonces, cuando yo tengo un optimizador por reglas, viene el optimizador y dice, bueno, este es el query. ¿Puedo ir por acceso directo? No, me paso a la segunda. ¿Puedo usar el índice único? No, me paso a la tercera. Y me voy así. En el peor de los casos, full table scan si lo encuentra. Entonces llega aquí y hace full scan. Ya están predefinidas las reglas, ¿sí? Eso es un optimizador por reglas. Actualmente ya ningún manejador lo utiliza, ¿verdad? Pero puede ser que les toque alguno, ¿verdad? Tienen que ver cuál es el manejo del optimizador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Oracle 7, SQL Server 7, Sybase 10 tienen optimizador por reglas. ¿Sí? En el tema de Oracle, digamos, el SGA, que es caché, ¿verdad? Donde ya está el query desarmado. Aquí en el tema de reglas es donde se incorpora esa búsqueda para saber si ya está como que preparado para solo ejecutarse o es en otra etapa. Es en la etapa de plan. Lo que pasa es que es en la etapa de pasar para acá. En el caso específico de Oracle hay dos situaciones. Hay, digamos, la memoria del SGA, que es System Global Area, quiere decir esto, ¿verdad? De Oracle está dividida en varios componentes. Una se llama Shared Pool. Aquí se ejecutan los queries. Hay otra área que son los buffers, que cargan los datos. Hay otra área que es de ejecución de paquetes, PLSQL. Hay una área de Dictionary Cache, donde guarda la parte de la memoria. Entonces lo que ocurre es que cuando ejecutamos un query, verifica si ese query ya fue ejecutado y está acá. Si ya está acá, toma los datos del área de memoria. Porque la idea es evitar ir a disco, ¿verdad? En la medida de lo posible. El problema con eso es cómo hago yo para saber si el query ya está, ¿verdad? Entonces lo que hace Oracle, la mayoría de DBMS, es que comparan los textos. Si son iguales, quiere decir que ese query ya está. Y entonces me evito estas fases, sino que de una vez voy por los datos, lo cual lo va a hacer rápido, sobre todo la fase de parseo, ¿verdad? ¿Sí? Pero otro de los puntos que nos han dicho para la parte de queries que sean un poco más óptimos, digamos, o rápidos, en la parte de Oracle, que se usa el Analyze Table. Así es. El Analyze Table que hace un full scan de la tabla, y a base de esto el optimizador ya usa la regla que corresponde. Porque sí, digamos, no exactamente eso, pero sí. Lo que pasa es que el Analyze Table entra en esta parte. Y si ustedes tienen versión 10, ya no se usa Analyze, se usa algo que se llama Carter Statistics. no, es era cuando tenemos las entre 7 y 8. Versión 8 a 9. Digamos la versión 8 es lo mismo. La versión 8 uno tenía que darle Analyze Table, el nombre de la tabla, Computer Statistics y puso un porcentaje de las citas. En versión 9 lo que agregaron fue un paquete donde uno le decía este esquema y le sacaba todos. En versión 10 hay un paquete que se llama Gather Statistics, obtener estadísticas, que lo que hace es que trae un job asociado
que corre todos los días a las 10 de la noche, por default así está configurado, que hace esto ya automáticamente, ¿va? Y trae una serie de parámetros, trae un concepto que se llama estadísticas, las que son válidas y las que no son válidas, tienen un nombre en inglés, que lo que hace es que las que ya no cumplen con ese criterio las recalcula, las que todavía están bien, ¿no? Entonces es más pensadito, digámoslo así. Pero ahorita vamos a entrar a eso. Lo que pasa es que eso es este tipo de optimizador. El de reglas no tiene estadísticas. ¿Sí? Fíjate que solo te quería contar una historia de un compañero que está a cargo de una aplicación que tenía problemas, que tenía una tabla que crecía bastante, ¿va? Entonces aquí tenía índices, pero ponete, venía, ¿va? y ejecutaba las consultas y hoy, ¿verdad? Entonces funcionaba bien. Si el otro día probaba esas consultas por alguna manera, en la aplicación como que se tardaba más de la cuenta, entonces decía, ¿qué estará pasando? Como que perdía, no sé, como que perdía la estadística o no sé qué pasaba. Probablemente. ¿Y qué versión era? De perdía la estadística y se volvía a poner lentísimo, ¿va? Entonces, y al final todavía no he encontrado cómo resolver ese problema. Que me contrates. No, hay que ver los tiempos y ver el plan de ejecución que está generando. No sé si ya vieron eso. El tema es ese, es un buen ejemplo lo que dice Alex. Yo puedo ver esto, puedo ver el plan de ejecución. Todas las bases de datos me lo proveen. E incluso está muy de moda, no sé si lo han visto gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, de SQL Server me lo saca con dibujitos. ¿Sí? Y o sea, son iconos, ¿verdad? Dice, hace iconos con los nombres de esto. Entonces dice, por ejemplo, el nested loop y aparece el icono, es algo así, ¿verdad? Como un ciclo. Y así va poniendo los iconos de cómo van ejecutando los planes. Y en cada uno de estos iconos aparece, si hay algo malo en ese proceso, aparece como una alerta, como los de Windows, así el dibujito de alerta, ¿verdad? Para que uno vaya a ver. Ahora también tiene una parte gráfica y una en tabla. A mí me gusta más verlo en tablas porque es más ¿cómo se llama? Rápido, siempre uno se entiende más que estar viendo a veces cuando los conjuntos muy grandes cuesta, pero todos los DBMS proveen eso. Entonces esa es la primera parte que tenemos que hacer. ¿Cómo está haciendo? Ahí me va a aparecer full scan de tal tabla, con cuál es la cardinalidad, la selectividad, es decir, cuántos datos va a traer, cómo los está trayendo, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que ver, cómo lo está haciendo, cuál es el costo de ir a traer eso, cuál es el crecimiento de la tabla y ver cómo están las estadísticas. Esa es la cosa, que todos los días crecía demasiado y tenía el índice sobre los campos que iba a buscar, ¿verdad? Entonces 4 campos eran los que, ponete, 4 o 5 campos se filtraban, pero esos 4 o 5 campos traían una cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, quizás es una buena tabla para particionar, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema del particionamiento, ahora les cuento, por ejemplo, en Telefónica hay una tabla que es muy parecida a eso, que lo que hace es que crece, ahí se guarda todas las llamadas que uno hace. Cuando uno llama, ahí guarda a qué horas, de qué número, cuánto se tardó. Incluso creo que guardan qué celda fue la que... ¿verdad? Entonces se imagina la cantidad de llamadas que hay diarias, ¿verdad? Esa tabla crece. Después de que guardan toda la información de eso, hay un proceso que imprime los recibos. Entonces tienen que recorrer la tabla y ver cuánto tiempo se tardó, a quién llamó, porque cobran diferente si yo llamo a un teléfono de casa, que si es de otra agencia, y saca todo, ¿cómo se llama? Imprime la factura, ¿verdad? Para todos los números son un montón, y un montón de llamadas. Entonces se imagina el tamaño de esa tabla. Lo interesante es que lo que hicieron es particionarla por mes. Entonces hay una partición de cada mes y cada mes va creciendo, ¿verdad? Entonces lo que ocurre realmente es que el proceso pesado solo calcula la facturación del mes actual. Entonces tiene muy pocos datos, solo los del mes. Tal vez no son pocos, pero no está todo el historial de todas las ventas. Yo hablaba con el DBA de eso, porque cabal le preguntaba cómo estaba el diseño y me decía, mira, lo que encontramos aquí en el estudio es que
el mes actual, la facturación del mes actual es casi el 100%. Se recorre la tabla. El mes anterior baja como a un 50%. Que alguien que hubiera necesidad, que no pagó. Y luego el tercer mes no sobrepasa el 10%.